Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su mensaje, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una reflexión muy profunda y bastante sorprendente, queridos hermanos. La reflexión está titulada Las artimañas satánicas de los últimos días. Probablemente que muchos de vosotros os estaréis preguntando de por qué estamos tratando todos esos temas, ¿verdad? Pues la verdad es que necesitamos comprender nuestra realidad y las causas, ¿verdad? Y lo sorprendente es que toda esta realidad nos fue revelada hace tiempo. Tal como vamos a ver también en esta reflexión, Dios ha tratado de iluminar el camino de su pueblo, ¿verdad? Constantemente. Siempre Dios se ha adelantado. Pero como vais a ver, el enemigo de Dios tampoco se ha quedado con los brazos cruzados. Y desgraciadamente, el pueblo de Dios, como siempre en toda la historia, en realidad no ha entendido la obra de Dios. Esta misma mañana estaba leyendo en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo El pueblo escogido, y precisamente termina el capítulo diciendo algo así como que los maestros de Israel torcieron las escrituras con respecto a la venida del Mesías, de su obra, según las expectativas que ellos tenían, ¿verdad? Pero necesitamos entender que en realidad detrás estaba el enemigo de Dios. Esta reflexión viene a ayudarnos a entender la realidad que nuestro Dios trata de plasmar, trata de ayudarnos a entender, porque desgraciadamente no la entendemos. Por lo tanto, la reflexión está titulada Las artimañas satánicas de los últimos días y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de presentarnos. Dice lo siguiente: tengo la luz del Señor de que en este momento debemos actuar con gran precaución porque el enemigo está observando cada uno de nuestros movimientos. Este texto es del principio del siglo. Permitidme un momento porque igual tengo la fecha aquí. Sí, 30 de octubre de 1905. Fue escrito 1905. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a entender por lo que está presentando aquí. Nosotros hemos presentado temas desde 1888 hasta 1915, ¿verdad? Y trataremos porque es justo el periodo en donde el pueblo de Dios toma un giro que determina la historia del pueblo de Dios y nos ayuda hoy a entender por qué estamos en la realidad que estamos. Y necesitamos entender esta realidad porque el remanente final tiene que entender la verdad tal como está en Jesús. Toda la verdad, mis queridos hermanos. Porque si no es toda la verdad, quiere decir que es verdad contaminada, por lo tanto esa verdad contaminada no nos puede ayudar. Por muy dura que puede resultar nuestra realidad, lo que realmente necesitamos es la realidad y la perspectiva que Dios nos plantea tiene que ser toda la verdad tal como está en Jesús. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Aunque son cuestiones que son dolorosas, porque, lo he dicho en muchas ocasiones, nos hemos desviado tanto del camino que hoy el pueblo escogido por Dios, la iglesia de la Odisea me refiero, está en un engaño tan tremendo que no entiende su realidad, ¿verdad? Y vais a ver que lo que hoy trataremos de entender está escrito hace más de 100 años y fijaos cómo de bien refleja nuestra realidad. Y luego que me venga alguien y me diga que la sierva del Señor
no es profeta. Pues hace más de 100 años habló de nuestra realidad. Dice, a veces he estado dispuesto a tomar medidas que se llamarían agresivas. Comenzaría a escribir la historia de la experiencia que tuvimos en Europa. Leería las cartas que contienen advertencias y precauciones que he recibido del Señor para varios en Battleclick, es decir, para el liderazgo de la Iglesia. A veces he sentido que debo imprimir todas las advertencias que me fueron dadas para el Dr. Kellogg, la teoría del panteísmo, ¿verdad? Especialmente algunas que me fueron dadas mientras estaba en Europa. Pero todavía no lo he hecho porque he sido impresionado a esperar. Si yo hiciera un movimiento fuerte en esta dirección, la batalla estaría en marcha. Dice, aquellos que se oponen a la luz, aquellos que se oponen a la luz que Dios ha dado, hace referencia a la 1888, dice, se sentirían atacados y alegarían que se vieron obligados a hacer movimientos que de otra manera no habrían hecho. Y se necesitaría mucho tiempo para resolver el problema. Aguantemos pacientemente un poco y dejemos que los elementos que luchan por la vida se manifiesten. Que no se publiquen demasiados artículos en la Review and Herald que tengan el carácter de suscitar contiendas. Las palabras que Cristo pronunció justo antes de su crucifixión son claras y llanas. Y fijaos, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que trata de decir? Que hemos dejado de creer a Cristo. Eso es lo que trata de decirnos. Fijaos lo que dice. Las palabras que Cristo pronunció justo antes de su crucifixión son claras y llanas. Aunque había hecho tantos milagros delante de ellos, no creyeron en él. Fijaos cuál es el mensaje. No creen a Cristo. A través de lo escrito está. Y en este caso, recuerden que este pueblo fue guiado por Dios a través de la profeta. ¿Qué es lo que trataron de hacer? Estamos en 1905, ¿verdad? Apartaron a profeta del camino y el liderazgo de la iglesia pues estaba tomando él su propio rumbo, ¿verdad? Y esto se entiende porque al rechazar el mensaje de 1888, el Espíritu de Cristo se apartó, ¿verdad? Por lo tanto, la iglesia tomó un rumbo hacia el desierto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que trata de decir? Aunque Dios había hecho tantos milagros delante de ellos, ¿a qué hace referencia? Desde 1844 en adelante, ¿verdad? Toda la obra que habían hecho hasta que rechazaron a Cristo, ¿verdad? Dice, dejaron de creer a Cristo. Aunque había hecho tantos milagros delante de ellos, no creyeron en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Esto es vigente incluido hoy día, mis queridos hermanos, porque seguimos rechazando a Cristo. Seguimos rechazando las advertencias. No nos gusta este mensaje. Queremos otros mensajes y está profetizado. Escogerán maestros de su agrado, ¿verdad? Rechazando las advertencias de Dios. Pero sin embargo aquí tratamos de hacer la obra que Dios nos encomienda, ¿verdad? Proclamar las advertencias de Dios. Dios tiene que preparar un pueblo, ¿verdad? Para finalizar la historia de esta tierra y el conflicto universal. Dice, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por tanto, no pudieron creer porque Isaías vuelve a decir, ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con sus ojos ni entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane. Por lo tanto, ¿quién ha cegado sus ojos? ¿Quién ha endurecido el corazón? Es que es el enemigo, es la obra del enemigo y eso es lo que trata de explicarnos, mis queridos hermanos. Os he contado en muchas ocasiones, creemos que somos libres. Pero solamente con y en Cristo podemos experimentar la libertad, la auténtica libertad. De otra manera somos presa
del enemigo. Por eso rechazamos las advertencias de Dios. Por eso al final del tiempo solamente habrá un grupo pequeño. Porque hemos dejado de creer a Cristo. Eso es lo que decía. Aunque había hecho tantos milagros delante de ellos, no creyeron en Él. Dice, aunque había hecho tantos milagros delante de ellos, no creyeron en Él. Versículo 37, ¿verdad? Es el final del párrafo. Dice, y atentos, porque está empezando a hablarnos a nosotros hoy. Dice, así será la experiencia de los que están unidos a Cristo en la realización de la obra que Él nos ha dado para hacer. Es decir, ¿qué es lo que trata de decir? Que esto es lo que experimentará este pueblo de hoy que no creerá a Cristo. Eso es lo que trata de decir, ¿verdad? Así será la experiencia de los que están unidos a Cristo en la realización de la obra que Él nos ha dado para hacer. Es decir, hace referencia al pueblo escogido por Dios, ¿verdad? La iglesia de la Odisea. Dice, hemos visto el gran poder de Dios. El Señor ha obrado en favor de su pueblo, ¿verdad? 1844, 1888, entiéndase. Pero Satanás no está muerto, ni paralizado. Y prepara las mentes por grados, es decir, poco a poco, para que la gente no se dé cuenta, ¿verdad? Por grados, para que se impregnen de su espíritu y trabajen de la misma manera que Él trabaja contra los que tienen responsabilidades en la obra de Dios para estos últimos días. Y claro, cuando lees esto, empiezas a darte cuenta de por qué los doctores de la ley hacen declaraciones como las que hacen. Confusas, ¿verdad? ¿Y de quién es esta obra? Dios no la revela. Pero, ¿hay alguien dispuesto a creer a Cristo? Porque ¿de quién es este mensaje? De Cristo. ¿A quién sigue el pueblo? Los que tienen responsabilidades en la obra de Dios para estos últimos días. Y predican verdades mezcladas, incluso, ya os contaba ayer, un doctor de la ley que en primera instancia me pareció que estaba diciendo la verdad. Digo, por fin, uno que se atreve a decir la verdad. Y cuando escuché la segunda parte, digo, pero ¿será posible? Verdades contaminadas. ¿Y quién está detrás? Vais a ver que incluso ellos mismos están engañados. Están engañados, incluso ellos mismos. No se dan cuenta de la obra que están haciendo. Dice, en el futuro, que estamos en este futuro nosotros hoy, ¿verdad? Las últimas hazañas de Satanás se llevarán a cabo con más poder que nunca. Ha aprendido mucho y está lleno de maquinaciones científicas para dejar sin efecto la obra que está bajo la supervisión de aquel que vino a la isla de Pasmos para educar a Juan y darle instrucción para ser dada a las iglesias. Los milagros que Cristo realizó dieron al mundo la evidencia de la divinidad de su misión. Esta poderosa evidencia los judíos no la recibieron. Y nosotros, está hablando de nosotros utilizando un ejemplo, ¿verdad? Siempre va a los judíos. Es de allí de donde nosotros tenemos que extraer lecciones sumamente importantes para nosotros hoy. Pues eso es lo que trata de hacer, darnos un ejemplo para abrir nuestra mente y tratar de entender, queridos. Los milagros que Cristo realizó dieron al mundo la evidencia de la divinidad de su misión. Esta poderosa evidencia los judíos no la recibieron, porque las enseñanzas de Cristo no armonizaban con sus ideas preconcebidas ni exaltaban a los organismos humanos, es decir, a los maestros de Israel, que continuamente se exaltaban a sí mismos, en lugar de a Dios. ¿Y quién estaba obrando detrás? Y hoy, ¿entendéis cómo obra el enemigo? No creyeron a Cristo, ellos no creyeron a Cristo, y nosotros hoy tampoco, porque las advertencias están, pero ¿quién las toma en cuenta? ¿Y de dónde predican los maestros de Israel, los doctores de la ley, lo que están predicando? Es porque no creen a Cristo. Estas palabras de Cristo son palabras de Cristo.
profecía de lo alto, pero no se la creen. Solo dejan entender que sí, pero que no se la creen, ni la estudian, porque por eso los eventos finales lo entremezclan y dejan, es decir, no son claros, dejan entender de que sí que entienden, pero a la hora de explicarlos no entienden la secuencia correcta, ¿verdad? Y solo hay que escucharlos. Y yo no quiero presentar aquí materiales para explicaros paso por paso los errores, porque entonces no nos dedicaríamos más que a explicar los errores que otros cometen, ¿verdad? Por lo tanto, yo os explico y estoy seguro que muchos de vosotros tenéis que ver estos materiales, seguro, porque están en internet, ¿verdad? Y necesitamos entender esta profunda realidad. ¿Quién está detrás, queridos? ¿Verdad? ¿Quién es el espíritu que les hace entender y les hace presentar las verdades tal como lo están haciendo? Y está escrito. No es que lo digo yo, es que está escrito. Lo vais a ver en el desarrollo de esta reflexión, que estamos en esta realidad. Nos coloca en la realidad de hoy. Dice, el Señor me ha estado dando instrucciones de que hoy nos encontramos con la misma incredulidad. Y no nos la creemos. Aquí la gente piensa que un tío loco como yo no tiene otra cosa que hacer más que hablar más de los maestros de Israel y de la iglesia. Pero no queremos escuchar a Dios. Sin embargo, tenemos una expectativa que nosotros sí creemos, sí sabemos la verdad, sí seremos salvos. Pero no queremos escuchar ni creer a Dios. Y dice, el Señor me ha estado dando instrucciones. ¿Quién? ¿Gabriel Olteano? ¿O es el Señor? El Señor me ha estado dando instrucciones de que hoy, nos encontramos con la misma incredulidad y que seguiremos encontrándola mientras llevamos el último mensaje de misericordia al mundo. Se utilizará todo ingenio, se aprovechará todo método posible para llevar a los hombres a vivir una mentira para que la verdad no se mantenga como Dios la diseñó. La verdad tal como está en Jesús, ¿verdad? Para preparar a un pueblo mediante la santificación del Espíritu Santo para que se mantenga firme como una roca a los principios. Y ahora pregunta, ¿podemos nosotros ser santificados en una verdad contaminada? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Que seremos santificados en toda la verdad. ¿Cuál verdad? La de Dios. ¿La verdad contaminada nos vale? ¿Le sirvió a Adán? ¿Y por qué creemos que a nosotros sí? Tenemos que entender quién está detrás, queridos. ¿Quién está detrás y cómo está jugando con nosotros? Con todos. Porque aquí no se trata de que los doctores de la ley están equivocados y los demás somos listos, o algunos somos listos. Que no, queridos. Que no. Las multitudes siguen a esta gente. ¿Verdad? Dios tiene sus mensajeros. Dios tiene sus mensajeros que preparan un pueblo. Pero ¿será todo el mundo dispuesto a escuchar y entender lo que Dios nos dice? Pues lo escrito nos está diciendo que desgraciadamente la gran mayoría vivirá una mentira para que la verdad no se mantenga como Dios la diseñó. Pero no la creemos. Nosotros tenemos nuestra propia verdad, igual que el pueblo de antaño, en la venida de Cristo. Ellos tenían sus propias expectativas, sus propias teorías, de modo que cuando Cristo vino, no le conocieron, ni le creyeron, y lo mataron. ¿Y qué creéis que haremos nosotros hoy? Pues tenemos un precedente. 1888. ¿Qué volverá a pasar? Solamente un pequeño remanente, como lo tuvo en 88 también, un pequeño remanente que no fue creíble, ¿verdad?
pues también lo habrá al final. Y la gran mayoría vivirá una mentira. Desgraciadamente lo digo. Pero no estamos dispuestos a escuchar la verdad, queridos. No. Creemos que alguien está empeñado en destruirlo todo. ¿Y quién nos hace creer esto? Cuando en realidad lo que estamos tratando de hacer es iluminar el camino, tratar de entender los auténticos fundamentos, la verdad tal como está en Jesús, porque lo que estamos tratando de presentar no son las palabras de Gabriel, sino lo escrito está. Todos los que creen y practican la palabra de Dios responderán a la oración de Cristo tal como se da en el capítulo 17 de Juan. Lee este capítulo desde el primer versículo hasta el último. En él tienes el plan de salvación. Los ángeles de Dios están preservando al mundo de la destrucción porque hay algunos que todavía no han escuchado el mensaje de la verdad. Y Dios sabe que la aceptarán. Dice, hay algunos que todavía no han escuchado el mensaje de la verdad. El curso de la falsa ciencia. ¿Cuál es esta falsa ciencia, mis queridos hermanos? Es esa teología basada en teoría y no en la experiencia. Porque el auténtico conocimiento de Dios eso es la teología, conocimiento de Dios, ¿verdad? Pues el auténtico conocimiento de Dios consiste en estar unidos a Dios. Por lo tanto, es una experiencia y no una teoría. Por eso la llama de la falsa ciencia. Dice, el curso de la falsa ciencia llevó a los judíos a una fuerte incredulidad. Porque ¿a quién creían? A sus maestros. ¿Y cómo estaban? Engañados. ¿Por qué? Por las escuelas que seguían. ¿Y hoy? Espero que podamos entender, mis queridos hermanos, que aquí no se trata de destruir, porque si alguien destruye, solo estamos leyendo y entendiendo lo escrito está. ¿Cuál es la fuente? Espero que podamos entender las profundidades, ¿verdad? Dice, nos llenamos de dolor cuando encontramos la misma incredulidad en el mundo de hoy. ¿Y por qué predican los maestros de la ley lo que predican? Es porque no creen a Dios. No se leen estas advertencias. O si se las leen, no se las creen. ¿Verdad? Por eso ellos tienen sus teorías, según sus expectativas y sus intereses. Cristo vino a este mundo y recibió de manos de los judíos incrédulos lo que la profecía declaró que recibiría. Y ahora cuando lees esta frase te preguntas, un momento, por lo tanto resulta que la profecía fue dada para que el pueblo tenga conocimiento y que no cumpla la profecía en realidad. Pero se cumplió. ¿Por qué? Porque el pueblo no entendió. No entendió la advertencia, la rechazó. ¿Por qué? Porque tenían sus expectativas, su propio entendimiento de la verdad. Por eso cuando vino la verdad, no la entendieron. La mataron, ¿verdad? O lo mataron, mejor dicho. Los judíos que estaban cumpliendo las profecías de las Escrituras del Antiguo Testamento no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, a pesar de haber sido advertidos. Pregunta, ¿y hoy? ¿Entendemos nosotros mejor que ellos hoy? Dice, profesaban creer en estas profecías y no sabían que estaban llevando a cabo el plan predicho. ¿Pero el plan predicho se tenía que cumplir a rajatabla o era una advertencia precisamente para tomar en cuenta al Mesías y aceptar su mensaje, su obra, y no matarlo? ¿Entendéis lo que está diciendo? Espero que sí, mis queridos hermanos. Dice, quedaos y asombraos, gritad y clamad. Están ebrios,
pero no de vino. ¿De qué vino están ebrios? Del vino de Babilonia, queridos. De la falsa verdad, la verdad contaminada. De esto están ebrios. ¿Y qué predican los maestros de la ley hoy? ¿Por qué el pueblo está tan confuso? Por el vino, ¿verdad? Las mezclas de verdades. La gente ya no entiende qué está pasando. ¿Por qué? Porque alguien le da de beber al pueblo de este vino. Y el pueblo no se da cuenta. Están ebrios, pero no de vino. Se tambalean, pero no de bebida fuerte. Porque el Señor ha derramado sobre vosotros el espíritu del sueño profundo y ha cubierto vuestros ojos, a los profetas y a vuestros gobernantes, a los videntes los ha cubierto. Y la visión de todos se os ha vuelto como las palabras de un libro sellado que los hombres entregan a un erudito diciendo, te ruego que leas esto, y él dice, no puedo porque está sellado. Y el libro se entrega al que no es docto, diciéndole, lee esto, te ruego. Y él dice, no soy docto. ¿Entendéis la contradicción? ¿Entendéis lo que trata de decirnos Dios? Que Él se ha apartado, porque lo que trata de decir aquí, debemos de entender las metáforas de cómo nos habla Dios. ¿Verdad? Dice, porque el Señor ha derramado sobre vosotros el espíritu del sueño profundo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor se ha apartado. ¿Y quién ha tomado lugar? El espíritu del sueño profundo. ¿Quién es este? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Entendéis? Dice, al erudito le dice, te ruego que leas esto. Y él dice, no puedo porque está sellado. El doctor de la ley no entiende, dice, porque está sellado. Y el libro se entrega al que no es docto, diciéndole, lee esto, te ruego. Y él dice, no soy docto, que lo lea el que está preparado, ¿verdad? ¿Y por qué no entendemos la verdad? Por culpa del espíritu del sueño profundo. Recordad la parábola de las 10 vírgenes. El sueño, ¿verdad? Pero algunas estaban preparadas y otras no. Por lo cual dice el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero ha alejado de mí su corazón y su temor hacia mí es enseñado por el precepto de los hombres. ¿Entendéis? Dice, y su temor hacia mí es enseñado por el precepto de los hombres. ¿Verdad? Por tanto, he aquí que yo procederé a hacer una obra maravillosa y un prodigio, porque la sabiduría de sus sabios perecerá. La sabiduría de sus sabios perecerá. Y el entendimiento de sus prudentes se ocultará. Es decir, lo que estamos tratando de presentar aquí, dice, se ocultará. ¿Por qué? Porque no le quieren escuchar. ¿Verdad? Hay de los que buscan profundamente ocultar su consejo al Señor, y sus obras están en la oscuridad, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Es decir, ellos obran en el ecumenismo porque por ahí vienen las cosas. Este es el vino de Babilonia que está en medio de nosotros y el pueblo está ciego y no entiende. ¿Por qué esta gente habla como habla? Pues ¿dónde cogieron sus doctorados? ¿De dónde están preparados? ¿Dónde quieren estar unidos ellos? ¿Verdad? Ayer mismo compartí un otro artículo del ecumenismo en donde la iglesia está presente. ¿Y qué es lo que presentan y qué es lo que proclaman? Por eso se ven obligados ellos a torcer la profecía para que el pueblo se quede confuso y no entienda. Y el pueblo no abre los ojos y la mente, las orejas para escuchar, entender, ver. Y está confuso. ¿Y con esta verdad contaminada será santificado? No, no, porque está escrito, pero no queremos ver y escuchar, ¿sí? Hay de los que buscan profundamente ocultar su consejo al Señor y sus obras están en la oscuridad. ¿Por qué? Porque es así como trabajan con el ecumenismo. En la oscuridad, mientras en el pueblo dice que no, que esto no es así, en el otro lado dice, no, estamos totalmente con vosotros. Claro, este es el vino de Babilonia, que emborracha, ¿verdad? ¿Quién nos ve y quién nos conoce?
ciertamente vuestro volteo de las cosas será estimado como el barro del alfarero, porque dirá la obra del que la hizo, no me hizo, o dirá el que la hizo, no tuvo entendimiento. Hay que entender cómo está escrito, ¿verdad? El Evangelio. Dice, cada palabra de esto se cumplirá. Hay quienes no humillan sus corazones ante Dios y no caminan con rectitud. Ocultan sus verdaderos propósitos y se mantienen en comunión con el ángel caído. ¿Entendéis de dónde viene el mensaje? De los maestros, que ama y hace la mentira. El enemigo pone su espíritu en los hombres que puede utilizar para engañar a los que están parcialmente en la oscuridad. Es decir, la gente que los sigue a ellos, porque por eso están parcialmente en la oscuridad. Si estarían estudiando lo escrito está, en profundidad, estarían en la luz. Pero como no estudian, sino solo escuchan y siguen a los maestros, dice, están parcialmente en la oscuridad. Están en el sitio correcto, pero no están haciendo lo correcto, sino que están siguiendo al ángel caído que obra a través de esta gente, ¿verdad? Estamos hablando de principio, vuelvo a decirlo, hay gente que es correcta. Desgraciadamente muchos de ellos se callan. La pregunta es ¿por qué? Porque ellos tampoco serán salvos. Porque no actúan según la voluntad de Dios. No protestan ante estas injusticias, ¿verdad? Y creen que serán salvos, pero desgraciadamente esto no es así. A Dios no le podemos engañar, ¿verdad? Algunos se están impregnando de las tinieblas que prevalecen y están dejando de lado la verdad por el error. Y eso es lo que está pasando, mis queridos hermanos, y está escrito hace más de un siglo. Hoy vivimos esta realidad, pero el pueblo sigue dormido. El día señalado por la profecía ha llegado. No se entiende a Jesucristo. Jesucristo es para ellos una fábula, dice. En esta etapa de la historia de la tierra, muchos actúan como borrachos. ¿Borrachos de qué? ¿Del vino de Babilonia? Podemos entender y la gente los sigue. Los sigue sin entender porque están parcialmente en la oscuridad y no entienden los detalles de cuando ellos hablan, ¿verdad? No entienden los detalles. Os lo dije ayer, me arrepentí por compartir un material sin verlo antes hasta el final. Pero ya aprendí la lección, ya me pasó con anterioridad. Pero, en fin, algún día tengo que aprender. Tendré que verlo todo y solamente después compartir. Porque yo comparto materiales de maestros, de los que cuentan la verdad. Pero desgraciadamente hay muchos de ellos que están borrachos. Borrachos. Deteneos y asombraos, gritad y clamad. Están ebrios, pero no de vino. Se tambalean, pero no de bebida fuerte, porque el Señor ha derramado sobre vosotros el espíritu del sueño profundo y ha cerrado vuestros ojos, ha cubierto a los profetas y a vuestros gobernantes, a los videntes. Una embriaguez espiritual. ¿Ahora entendéis de qué borrachera habla? Una embriaguez espiritual afecta a muchos que suponen que son el pueblo que será exaltado. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es la iglesia de Dios? Una embriaguez espiritual afecta a muchos que suponen que son el pueblo que será exaltado. ¿Pero son? No, ellos suponen. Pero desde la perspectiva de Dios, de ninguna manera. Su fe religiosa es tal como se representa en esta escritura. Bajo su influencia no pueden caminar en línea recta. Hacen caminos torcidos en su curso de acción. Una y otra vez se tambalean de un lado a otro. El Señor los mira con gran piedad. No han conocido el camino de la verdad. Son intrigantes científicos por la teología, ¿verdad? Esta falsa ciencia, y aquellos que podrían y deberían haber ayudado, debido a una clara visión espiritual, son ellos mismos engañados y están sosteniendo una obra malvada.
¿Cómo está la confusión de profunda, mis queridos hermanos? ¿Verdad? Aquellos que tenían que haber proclamado la verdad están borrachos y a su vez están borrachando al pueblo. Se repite la historia del pueblo judío, pero no queremos verla. Nosotros suponemos que somos el pueblo que será exaltado, pero solo lo suponemos nosotros. Pero Dios, ¿lo ve Dios así? Mientras permanecemos en esta ceguera, en esta borrachera espiritual. Los desarrollos de estos últimos días pronto será decidido. Cuando estos engaños espiritistas se revelen como lo que realmente son, engaños espiritistas, dices, se revelen como lo que realmente son, las obras secretas de los espíritus malignos, los que han tomado parte en ellos serán como hombres que han perdido la razón. Y eso es lo que estamos escuchando. Doctores de la ley que no entienden la ley, que emborrachan al pueblo. Y al pueblo le gusta, ¿verdad? Porque le cuenta lo que quieren escuchar. Pecamos hasta que Cristo viene, ¿verdad? Por lo cual dice el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me ora, creo que lo leímos otra vez, lo leímos, no lo vuelvo a leer, sí, lo leímos, lo dejo para vosotros. Se me presenta que en nuestra experiencia hemos encontrado y encontramos esta misma condición de cosas. Hombres que han tenido gran luz y maravillosos privilegios. ¿Quiénes son estos hombres que han tenido gran luz y maravillosos privilegios? Han tomado la palabra de líderes que se creen sabios, que han sido muy favorecidos y bendecidos por el Señor, pero que se han quitado de las manos de Dios y se han colocado en las filas del enemigo. Y ahora podemos entender la visión de los dos tronos cuando dice, Cristo les dijo, esperad delante del lugar santísimo. Ellos, uno detrás de otro, se fueron al lugar santo. ¿Y qué traen de ahí? Borrachera, verdad contaminada. ¿Podemos entender? El mundo debe ser inundado con falacias engañosas. Una mente humana, aceptando estas falacias, trabajará sobre otras mentes humanas que han estado convirtiendo la preciosa evidencia de la verdad de Dios en una mentira. ¿Y qué es lo que cree el pueblo hoy? ¿Una mentira? Estos hombres serán engañados por los ángeles caídos cuando deberían haber permanecido como fieles guardianes, velando por las almas como los que deben dar cuenta. Han dejado las armas de su guerra y han prestado atención a los espíritus seductores. Es decir, han dejado la palabra de Dios porque estas son las armas de su guerra y han prestado atención a los espíritus seductores. Se fueron por doctorados, maestrías y cosas por estilos en la falsa ciencia, ¿verdad? Y se han dejado guiados por los espíritus seductores. Han dejado sin efecto el consejo de Dios. Lo escrito está, ¿verdad? Y han dejado de lado sus advertencias y reprimendas. Porque la gracia puede con todo, ¿verdad? Y así pecamos hasta que Cristo viene. No hay otra. Y están positivamente del lado de Satanás, prestando atención a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios. ¿Quién se hubiese imaginado que esto se nos aplica a nosotros? Pero hoy está pasando, queridos. Hoy está pasando. ¿Y el pueblo de Dios está dormido? Nadie reclama nada. ¿Qué vamos a contar de los maestros de Israel? Aunque yo puedo decir que alguno quiere decir, no, si nosotros somos sinceros. ¿Y por qué sois perros mudos? Yo puedo entender esta realidad. Pero ¿por qué os calláis ante las abominaciones que algunos presentan? Necesitamos entender la realidad tal como nos la presenta Dios, mis queridos hermanos. Tal como nos la presenta Dios. Si no, no seremos salvos. Vivimos un engaño. Estamos emborrachados. Esta es la profunda realidad. Si queremos,
tomarla en cuenta, ¿verdad? La embriaguez espiritual está ahora sobre los hombres que no deberían tambalearse como hombres bajo la influencia de la bebida fuerte. Crímenes e irregularidades, fraudes, engaños y tratos injustos llenan el mundo de acuerdo con la enseñanza del líder que se reveló en los tribunales celestiales. Y esto está pasando en el medio de nosotros. Nos estamos callando, porque como pecamos hasta que Cristo viene, pues total, ¿qué más da? Si hay perdón, hay gracia para todo. Y eso es lo que trata de decirnos nuestro Dios. Dice, la historia se repetirá. Podría especificar lo que ocurrirá en un futuro próximo, pero aún no es el momento. Y sí que está explicado en otras partes. Pero como no estudiamos, no entendemos, incluso cuando se nos presenta esta verdad, la rechazamos. No la creemos, porque nosotros tenemos la verdad, lo tenemos todo claro. El mismo error del pueblo judío, ¿verdad? Las formas de los muertos aparecerán a través del astuto dispositivo de Satanás y muchos se vincularán con el que ama y hace la mentira. Advierto a nuestro pueblo que entre nosotros algunos se apartarán de la fe y prestarán atención a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios, y por ellos se hablará mal de la verdad. Desconsiderará lo escrito está, y el pueblo de Dios, el auténtico remanente final, ¿verdad? Una obra maravillosa tendrá lugar. Los ministros, abogados, doctores que han permitido que estas falsedades dominen su espíritu de discernimiento, ¿y cómo lo han permitido? Al estar callados, al no reclamar estas abominaciones, el espíritu se retira. Por eso estudiamos tanto estos mecanismos, estos principios, ¿verdad? Y en el momento que yo me callo, esto es equivalente a una aceptación. El espíritu de Dios se retira y dice que han permitido que estas falsedades dominen su espíritu de discernimiento. ¿Quién toma control? El enemigo. Serán ellos mismos engañadores unidos a los engañados. ¿Entendemos el mecanismo? Una embriaguez espiritual se apoderará de ellos. A los mayordomos infieles el Señor les dice: tomad vuestro placer y caminad en la ceguera como los borrachos, porque después de haber tenido muchas oportunidades y de negaros a mejorarlas, al final actuaréis como actúa el borracho, echando por la borda vuestra esperanza de vida eterna. ¿Serán salvos? Pues Dios nos dice que de ninguna manera, ¿verdad? Buscando profundamente ocultar su consejo del Señor y haciendo de la mentira su refugio, malinterpretarán las advertencias y los mensajes que Dios ha establecido, colocando sobre estas advertencias sus falsas declaraciones para hacer que la palabra de Dios no tenga efecto. Pecamos hasta que Cristo viene, no pasa nada, somos salvos por gracia, ¿verdad? No tenemos nosotros que hacer nada en absoluto. Y por eso el pueblo actúa así, bajo estas falsas declaraciones, ¿verdad? Los informes y las sugerencias se recogen y se guardan en la memoria para utilizarlos cuando se piense que puedan ser utilizados con el mejor efecto. Esto ha estado ocurriendo durante algún tiempo. Los que hacen este trabajo tratan de ocultar profundamente sus consejos de aquellos a quienes quieren perjudicar, de la iglesia. Pero el Señor está al tanto de cada movimiento, de cada actuación. Todos los trabajos secretos de los hombres están abiertos a aquel que conoce el corazón. Algunos que han sido engañados por los hombres en lugares irresponsables se arrepentirán y se convertirán. Es decir, que entre los maestros de Israel hay gente que es sincera, honesta y que en algún momento se arrepentirán y se convertirán, dice. Y en todo nuestro trato con ellos debemos recordar que ninguno de los que están en la profundidad de la trampa de Satanás sabe que está ahí. Es decir, están engañados por otros, ¿verdad? Dice, algunos que han sido engañados por hombres en lugares responsables, por maestros que predican o preparan a los maestros del pueblo, a los ministros, para que nos entendamos bien, ¿verdad? Dice, y se arrepentirán y se convertirán, entenderán que han sido engañados,
¿verdad? No es todavía muy poco tiempo y el Líbano se convertirá en un campo fructífero y el campo fructífero será considerado como un bosque. Y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán de la oscuridad y de las tinieblas. También los mansos aumentarán su alegría en el Señor y los pobres entre los hombres se alegrarán en el Santo de Israel. Porque el terrible es aniquilado. El terrible es aniquilado, y el escarnecedor es consumido, y todos los que velan por la iniquidad son cortados. Los que convierten al hombre en delincuente por una palabra, y ponen una trampa al que reprende en la puerta, y desvían al justo por una cosa sin importancia. ¿Qué es lo que trata de decir aquí? Lo que os trato de contar una y otra vez, que esta gente marginaliza a los mensajeros de Dios. Dice, los que convierte al hombre en delincuente por una palabra. Aquellos que predican la verdad, pero ellos lo marginalizan, ¿verdad? O incluso lo excluyen de medio de ellos para no perturbar al pueblo, ¿verdad? Para que se mantenga la paz y seguridad. Falsa paz, falsa seguridad. Ya lo vemos, ¿verdad? Por tanto, dice, los que convierten al hombre, ¿qué hombre? El que trae el mensaje de Dios, ¿verdad? En delincuente por una palabra errónea que pueda cometer en algún momento. Es decir, está rebuscando razones para condicionar y excluir, ¿verdad? Y ponen una trampa al que reprende en la puerta. ¿La puerta de dónde? De la iglesia, ¿no? Y desvían al justo por una cosa sin importancia. Desvían al justo por una cosa sin importancia. ¿Entendemos lo que trata de decirnos? Por tanto, así dice el Señor que redimió a Abraham sobre la casa de Jacob. Jacob no se avergonzará ahora, ni su rostro palidecerá. Pero cuando vea a sus hijos, obra de mis manos en medio de él, santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. También los que erraban de espíritu llegarán a entender y los que murmuraban aprenderán la doctrina. El desierto y el lugar solitario se alegrará por ellos, y el desierto se alegrará y florecerá como la rosa. Florecerá abundantemente y se alegrará hasta con gozo y canto. La gloria del Líbano le será dada. La excelencia del Carmelo y de Sarón verán la gloria del Señor y la excelencia de nuestro Dios. Se me ha ordenado que os diga estas palabras de alegría que se me han dicho a mí. He de llamar a todas las almas para que se alegren, como se ha alegrado mi corazón, y para que hablen de esta alegría en la congregación de los santos, y para que hablen de la bondad y el poder de Dios en todo lugar donde lleven el precioso evangelio de Jesucristo a los que no conocen la verdad por este tiempo. Está hablando del mensaje del tercer ángel, Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Ahora, justo ahora, debemos proclamar la verdad presente, con seguridad y con poder. No toquéis una nota dolorosa, no cantéis himnos fúnebres. El mensaje que debe ser proclamado para este tiempo es fortalecer las manos débiles y confirmar las rodillas debilitadas. Decid a los de corazón temeroso, sed fuerte, no temáis. Y esto es lo que tratamos de desvelar, los fundamentos, los auténticos principios. No tengan miedo, proclamen la verdad. He aquí que vuestro Dios vendrá con venganza, Dios con recompensa, vendrá y os salvará. No temáis al hombre, sino a Dios, ¿verdad? Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua cantará, porque en el desierto brotarán aguas y arroyos en la soledad. Y la tierra reseca se convertirá en estanque, y la tierra sedienta en manantiales de agua, en la morada de los dragones, donde cada uno yace, habrá hierba con cañas y juncos. Y habrá allí una calzada y un camino, y se llamará Camino de la Santidad. Los impuros no pasarán por él, sino que será para aquellos. Los caminantes, aunque sean necios, no errarán por él. No habrá allí león, ni subirá por ella ninguna fiera, no se hará en ella, sino que andarán por ella los redimidos, y los rescatados del Señor volverán, y vendrán a Sión con cánticos y gozo eterno sobre sus cabezas, obtendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el suspiro. Lo leo porque hay gente que no ve, yo sé que hay gente que no ve, por eso prefiero leerlo para que lo escuchen, ¿verdad? Oh, qué promesa es esta para los que se aparten de toda astucia y maquinación científica.
maquinación científica, la falsa ciencia llamada teología, ¿verdad? Y sigan para conocer al Señor, identificándose con los que han recibido la verdad y son santificados por medio de la verdad. Cada promesa es para aquellos que aprenderán la única ciencia verdadera que se encuentra en la oración de Jesucristo. Y fijaos cuál es la ciencia verdadera, ¿verdad? ¿Cuál es la falsa? La teología, la teoría sobre Dios. ¿Y cuál es la auténtica ciencia? Y vamos a verla, ¿verdad? Que aprenderán la única ciencia verdadera que se encuentra en la oración de Jesucristo. Estas palabras dijo Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues les has dado poder sobre toda carne para que dé vida eterna a cuantos le has dado. Y fijaos cuál es la auténtica ciencia. Y esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, la auténtica ciencia es una experiencia para que te conozcan a ti. ¿Y qué es conocer? Estar unidos con Dios, con el Espíritu. ¿Comprendemos? Por lo tanto, la auténtica ciencia es la que el mismo Dios nos revela, ¿verdad? De lo escrito está. Por eso nos invita a lo escrito está y no escuchar, creer lo que el hombre dice, y no, sino lo que está escrito. Por eso la auténtica ciencia es, y esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquí, fijaos lo que dice, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses hay? Doctrina de la Trinidad. El único Dios verdadero. ¿Quién es? El Padre. Y a Jesucristo, ¿entendéis? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Y fijaos lo que nos dice. En esta escritura se habla de Dios y de Cristo por separado. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Quién es el único Dios verdadero? El único Dios, el Padre. ¿Y quién es Cristo? Aquí es nuestra lucha, nuestra pelea que hemos tratado de presentar. ¿Cuál es la naturaleza de Cristo? ¿Cuál era la naturaleza de Cristo? ¿Cuál fue el precio por el pecado? En fin, aquí hay mucho conocimiento. Pero desgraciadamente, solo lo conocerán aquellos que están unidos a Dios, unidos a Cristo. Si no, no entenderán. Entenderán lo que el hombre dice, y aquello es verdad contaminada, ¿verdad? Dice, en esta escritura se habla de Dios y de Cristo por separado. Son dos personas distintas, pero una en la mente, una en el corazón, una en la santidad y en la justicia y en la purificación, y una en la obra de tratar de salvar a la raza pecadora. ¿Entendéis la diferencia? Y Dios, el Padre, ha adoptado en su naturaleza a Cristo. La humanidad. ¿Entendéis? Leímos textos sobre esto hace tiempo. A los que creen en Cristo, Dios les dará el poder de convertirse en sus hijos, incluso a los que creen en su nombre. Esta es la ciencia de la vida que ahora es y de la vida que ha de venir. Esta es la verdadera ciencia que nuestros médicos deben estudiar, la ciencia de la gracia salvadora del Evangelio. Esta es la ciencia que los estudiantes deben estudiar para convertirse en auténticos médicos misioneros. A menos que el corazón, la mente, el alma y la fuerza estén completamente conformados a la voluntad de Cristo, la ciencia estudiada no dará entrada al camino estrecho y a la puerta recta que conducen a la vida eterna. Es decir, la ciencia estudiada, la teoría, no dará entrada al camino estrecho y a la puerta recta que conducen a la vida eterna, sino que la auténtica ciencia es que te conozcan a ti, que estén unidos a ti, una contigo, ¿verdad? Ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. ¿Entendéis lo que está diciendo? ¿Quién lo dice? Dios. Pocos son los que lo encuentran. ¿Por qué? Porque la mayoría está engañada.
solo habrá un remanente final pequeño que están unidos a él. Porque ancho es el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Escuchan al hombre, pero no creen en Dios. En lo escrito está, ¿verdad? Aquellos que consideran una ciencia valiosa el ser astuto, aprovecharse y engañar a sus vecinos, entiéndase hermanos también, están engañando su propia alma. Y a menos que cambien, nunca podrán entrar en la santa ciudad. Ningún trato torcido, ninguna ciencia engañosa encontrará lugar en los atrios celestiales. Ninguna ciencia engañosa. Yo soy el maestro, yo tengo la verdad. Ciencia engañosa. Espero que podáis entender lo que trata de decirnos, ¿verdad? Somos los hijos pequeños de Dios. ¿Entendéis lo que está diciendo? Cristo es el Hijo de Dios. Y nos dice que nosotros, en Cristo, somos los hijos pequeños de Dios. Y debemos aprender de Él. Su espíritu es demasiado puro para habitar en la mente y el corazón de alguien que se eleva a la vanidad. ¿De qué vanidad habla? De aquellos que tienen la teoría, los maestros de Israel que tienen la teoría, pero no tienen la experiencia. Porque eso es lo que dice. Su espíritu es demasiado puro para habitar en la mente y el corazón de alguien que se eleva a la vanidad. ¿Qué vanidad? Yo tengo la verdad. ¿Entendemos? Que resulta de la teoría y no de la experiencia, porque de la experiencia la humildad jamás dirá que yo tengo la verdad, sino que siempre dirigirá a lo escrito está. La atención desde el hombre a Dios. ¿Entendéis de lo que nos habla? En su oración Cristo dijo, atentos, te he glorificado en la tierra. Dice, esta es la ciencia del cielo. He terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, oh Padre, atentos, glorifícame con tu propio ser. ¿Qué quiere decir? Vuelve a habitar. ¿Entendéis? Con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuera. Es decir, que el Padre habita en él eternamente. Glorifícame con tu propio ser. El propósito eterno de Dios, que Él habite en todo ser creado. ¿Comprendemos? Espero que entendamos toda la profundidad que aquí nos trata de presentar, mis queridos hermanos. Aquí hay mucha profundidad, que hemos hablado sobre esto en muchas ocasiones. Y seguiremos hablando cada vez que Dios nos trae su palabra. Estas son las palabras de aquel que era uno, que era. Atentos lo que dice y cómo formula. Estas son las palabras de aquel que era uno en mente, en corazón y en propósito con Dios en la obra de salvar a un mundo caído. Dios y Cristo tenían un mismo propósito, una misma meta y realizaron un esfuerzo eterno e interminable para trabajar por la salvación de la raza caída. La oración de Cristo deja al descubierto ante la mente inteligente y comprensiva que ni una sola mancha de la ciencia de la práctica de Satanás puede entrar en la ciudad santa. Dice, ni una sola mancha de la ciencia de la práctica de Satanás. ¿Cuál es esa? La teoría sobre Dios y no la experiencia con Dios. No es lo mismo, ni de lejos. Por eso nos dice lo que nos dice. La oración de Cristo deja al descubierto ante la mente inteligente y comprensiva que ni una sola mancha de la ciencia de la práctica de Satanás puede entrar en la ciudad santa. Satanás trabajó de todas las maneras posibles para salir victorioso y ocupar el lugar más alto en las cortes celestiales. Cuán ingeniosos fueron sus artificios para ganar la partida. Empleó todas las intrigas y artimañas para llevar su ciencia contra Dios y su Hijo Jesucristo. Dice su ciencia. Cuando se me muestran estas cosas especiales de la ciencia de Satanás
y como engañó a los santos ángeles, tengo miedo de los hombres que han entrado en el estudio de la ciencia que Satanás llevó a la guerra en el cielo, en el estudio de la teoría de Dios, de la deidad, ¿verdad? Y es así como llegamos a la Trinidad, que es una falsa ciencia y es una falsa doctrina. Pero ¿quién se la cree? Desgraciadamente, muy poca gente. Oh, cómo he anhelado estar donde no me viera obligado a ver la misma ciencia practicada en esta tierra por los médicos. Médicos se refiere a Kellogg, al panteísmo, ¿verdad? Porque había muchos médicos que le siguieron a Kellogg. Kellogg era médico. Por lo tanto, creían en la ciencia, el panteísmo, ¿verdad? En el panteísmo. ¿Cómo ha agonizado mi corazón al ver que las almas aceptaban los incentivos que se les ofrecían para unirse a los que guerreaban contra Dios? Cuando aceptan el anzuelo, parece imposible romper el hechizo que Satanás lanza sobre ellos, porque el enemigo trabaja la ciencia del engaño como lo hizo en las cortes celestiales. Y es así como del panteísmo entraron directamente en la doctrina de la Trinidad. Hay que conocer la historia para entender qué fue lo que pasó. Aquí tratamos de explicar estas cosas, ¿verdad? Utiliza agencias humanas para llevar a cabo su obra con otros seres humanos. Ha trabajado tan diligentemente con los hombres en nuestros días que ha ganado la partida una y otra vez. Y nosotros decimos, no, nosotros tenemos la verdad. Sin embargo, Dios nos dice otra cosa. ¿Cuál pregunto puede ser el fin? Una y otra vez he preguntado esto y siempre he recibido la misma instrucción. Nunca dejes un alma sin advertir. Nunca dejes un alma sin advertir de todos estos errores, queridos. Aquellos que están atados en los trabajos de Satanás son los más confiados y los más jactanciosos. Y cuando veo que se rechaza la verdad, yo ya sé cuál es el espíritu que está detrás, queridos. Desgraciadamente, muchos perecerán precisamente por eso, por ser confiados y jactanciosos porque creen saber la verdad. Protestarán ante la idea de que están atrapados, engañados, y sin embargo, es la verdad. Una vez más pregunto, ¿alguien cree a Cristo? Pues este mensaje es de Cristo. Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender la profunda realidad. Os invito, mis queridos hermanos, que tratéis de estudiar esto por vosotros mismos. Traten de entender el contexto correcto y la realidad que Dios trata de presentarnos. Y el engaño donde estamos hoy. Desde entonces, estamos hablando de 1905, una y otra vez habla de la falsa ciencia, habla del panteísmo, que del panteísmo entraron en la doctrina de la Trinidad. Esta fue la consecuencia, por meterse en tratar de entender a Dios, su naturaleza. Sin embargo, está revelada el único Dios verdadero. Y a Cristo, y habla por separado, dice, si son dos personas, ¿cuál es la naturaleza de Cristo? Pues los teólogos hasta hoy debaten. ¿Cuál es la consecuencia de no creer a Dios? El único Dios verdadero. ¿Quién es? Es el Padre. Entonces, ¿quién es Cristo? Y no se entienden hasta hoy. Y cuando se le presenta la verdad, no la entienden. Y esto ha llevado como consecuencia de no entender qué ha pasado en la cruz. Y no entender qué ha pasado en la encarnación. Por eso nuestra verdad es contaminada y mucha gente no entiende esta realidad. Y cree, y tiene como expectativa, que será salva. Espero, mis queridos hermanos, que recapacitemos. No porque lo digo yo, sino porque tenemos que ir a lo escrito está y tratar de entender la verdad tal como está en Jesús. Por muy sorprendente que esto pueda ser. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe a todos su Espíritu, que nos ayude a entender su verdad, por muy sorprendente que sea, y conociendo su verdad,
que nos dé capacidad, inteligencia, sabiduría para tomar sabias elecciones. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.